Hola, Sandorito. Bueno, Mari Carmen, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, crack? Pero sin mutearse, pues, Mari Carmen, ¿viste? No, qué raya. Ya, ahí sí. Ya, estimados, los que están acá en la Hola, sala, por Sandor. favor. ¿Cómo estáis? Ya, silencio. Bien, ¿y tú? ¿Qué gusta? Ahí estamos. Jackson. Jackson. ¿Sí? Después de decir, cuando se empiezan a... Jackson. Se creen un poco el cuento, empiezan a faltar. Jackson. Soy un rey campeón, Booker T. Jackson. Silencio, por favor, que un par de cosas prácticas. Un par de cosas prácticas. Shh, silencio, estimados. Silencio, silencio. Shh. Ya, un par de cosas prácticas. Afortunadamente yo lo veo como algo muy agradecido. Somos muchos en la sala. De hecho, en suma hay como 10 personas. Lo cual es algo muy... Yo por lo menos soy muy agradecido de eso, pero necesitamos cumplir algunas normas. Primero, estábamos viendo con mi colega operador de que está muy saturado lo que emiten los teléfonos. Entonces les pido por favor, todos los que puedan, yo entiendo que a lo mejor alguno, hay una excepción, que una emergencia o algo, pero todos los que puedan, déjenlo en modo avión. ¿Ya? Somos mucha gente en la sala, lo cual es bueno, yo siempre lo veo bueno, pero tenemos que cumplir un par de normas para que esto resulte bien. ¿Ya? Segundo, yo veo que están muy juntos algunos. Yo sé que es por el micrófono, en estricto rigor no deberían poder compartirlo, pero bueno, pero traten dentro de lo que se pueda de estar lo más separados posible. Eso es lo único que les pido, ¿ya? Bueno, no hay mucho más que decir con eso. Tengan mucho ojo. De todas maneras, siempre es bueno recordarles que cada vez que hablen pongan su micrófono. Obviamente que no hay tantos micrófonos por cada persona, pero mucho ojo con eso, ¿ya? Comencemos. Los que están en Zoom, los poquitos que están en Zoom, ¿se escucha bien? Sí, profe, súper bien. Sí, ya, buenísimo. Gracias, Sandor. Sí. Ah, mira, Sandor. uno. Vino, ahora vino. No, sí está bien. Sí, hay gente que... Sí, no. Sí, no, sí está bien, sí. Hay gente que cree que se la sabe todo, empieza a faltar, ya. No. Ya, comencemos. Nos quedan solamente 3 clases para la prueba,
por lo tanto tenemos que ser muy eficientes. Había pensado hacer ejercicios de evaluación de proyectos, pero estuve revisando el video que tuvieron con Isidoro y creo que ese era un ejercicio muy bueno. De hecho, ese era uno que yo antes hacía en clase, por lo tanto lo vamos a dejar hasta ahí, no es necesario profundizar tanto más. Y hablando con Isidora, con el equipo, voy a empezar ahora con el material de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? El material de estudio generalmente, cuando lo creamos, con distintos profesores hace ya algunos años, que antes no había nada, pero estuvimos creando este material que ocupamos entre todos, que tiene un objetivo de aprendizaje cada pregunta, se van a dar cuenta que vamos a sacar una cantidad de material gigante por cada pregunta. Solo para que se hagan la idea, en la hora anterior, que eran mucho menos, llegamos como a la pregunta 5. Para que más o menos se haga la idea de la cantidad de rato que uno puede estar en una pregunta sacando mucha información, aprendiendo, etcétera, etcétera. En este material, lo que nosotros necesitamos hacer es lo siguiente, ¿ya? Primero vamos a ir resolviéndolo. Lo que les decía, cuando lo creamos, lo pensamos como para las masterclass que antes se hacían, que eran masivas, el día anterior o 2 días antes de la evaluación. Pero nos dimos cuenta que los alumnos lo agradecen mucho y cada vez la estoy haciendo un poquito antes. Después de un tiempo la hice en la última clase, últimas 2 clases, y ahora voy a partir un poco antes porque me gustaría resolver la gran mayoría yo directamente acá con ustedes. Pero esto sirve siempre y cuando ustedes también estudien. Si no, simplemente es que yo dicte ejercicios y ustedes resuelven ejercicios. Y no creo que el proceso de aprendizaje vaya mucho por ahí. Requiere de mucho estudio de ustedes. ¿Ya? Vamos a comenzar entendiendo cada pregunta. 1. ¿Cuál es la tasa de interés cargada por periodo multiplicada por el número de pagos por año? Esa pregunta, más allá de las alternativas, ¿quién me puede explicar qué se está diciendo ahí? Nada más que eso. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentarlo? Cuando a nosotros nos dicen eso, ¿qué tasa de interés hace eso? Hace que nosotros la podamos calcular multiplicando la totalidad de los intereses de todo el periodo, los podemos calcular multiplicando la cantidad de intereses que se pagan por año por el número de periodos. Sandor, La simple, profe. ¿por qué? ¿Cómo llega a esa conclusión? Pero imagínense, es una pregunta relativamente intermedia, básica, la prueba va a ser de ese nivel y necesitan ir sacando información. ¿Por qué, Sandor? Dígame. Porque al final no se está haciendo interés sobre interés, sino que quieren saber cuánto va a ser como la tasa por un periodo al tiro. Entonces, con una combinación lineal. Entonces, es simple. Ya, exactamente, es de una forma lineal. Si alguien lo quiere volver a repasar, lo que nosotros hicimos en la diapositiva, ojo, de matemática financiera, ¿ya? En la diapositiva de matemáticas financieras, si ustedes van a la primera parte de tasa de interés, la fórmula de cálculo de la tasa de interés simple, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan cómo era? O no vayan a esa diapositiva, si está textual, anotado. Era la tasa por el número de periodos por 1 más LR. Por lo tanto, ahí uno empieza a entender, efectivamente. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta de esta cuestión, vamos a saber que hay mucha materia cualitativa que deben saber. La tasa de interés simple, ¿qué es lo que hace? Calcula el interés multiplicado por el saldo insoluto, ¿no es cierto? Inicial. ¿Y qué pasa con el saldo insoluto inicial cuando es tasa simple? ¿Cómo es siempre? ¿Va aumentando, va disminuyendo? ¿Cómo es, pues? El saldo insoluto inicial se mantiene siempre. ¿Por qué? Porque se asume que no se reinvierten los intereses. Por lo tanto, el interés de una tasa simple es siempre el mismo. Y por lo tanto, como es siempre el mismo, uno ¿cómo puede calcularlo? La cantidad de periodos por la cantidad de interés. Por eso nosotros podemos llegar a esa conclusión, de que cuando nosotros nos dicen cuál es la tasa de interés cargada por periodo, hasta ahí,
cargada por periodo, la cantidad de interés por periodo, multiplicada por el número de pagos por año. La única que hace eso es la tasa simple. Además teníamos ahí la tasa anual efectiva, la tasa continua, tasa de interés compuesta, tasa de interés periódica, etcétera, nombres medio rimbombantes que no tenían mucho sentido. Lo único que hace eso es la tasa simple. ¿Sí? Dígame, Mari. Profe, ¿puede repetir lo que dijo del saldo insoluto inicial? Ah, sí, Entonces, de que en estricto rigor, en una tabla de amortización, ¿cómo se calcula el interés? el saldo insoluto inicial por la tasa. por la tasa. Ya, cuando uno analiza la tasa de interés simple, el saldo insoluto inicial en estricto rigor se mantiene. Por lo tanto, el interés de cada periodo es el mismo siempre. Por eso, al ser el mismo siempre, uno puede calcular los intereses totales como multiplicando el número de pagos, si fueron 10 periodos que uno quiere calcular, por la cantidad de interés de cada uno. La única que hace eso es la tasa simple. ¿Estamos? ¿Estamos? Oiga, ¿me entendió? ¿Está anotando? Ah, ya. Ya. 2. Esa era así, livianita, para empezar a calentar motores. ¿Cuál de los siguientes términos es usado para describir un préstamo cuando cada pago es igual en monto? Sandor, dígame. Le voy a responder, así que lea nomás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Le voy a responder la pregunta, profe. No. De la 2, pero espérenme, para terminar de leerla que les voy a ir diciendo dónde se tienen que fijar. ¿Cuál de los siguientes términos es usado para describir un préstamo cuando cada pago es igual en monto, hasta ahí la primera parte, e incluye tanto interés como capital? ¿Quién se la juega? ¿Quién? Sandor, dígame. Es amortizable, ¿Por qué? porque es la palabra amortizable es que va pagando parte del capital, va amortizando el capital, el principal. Ya, se acerca muchísimo, de hecho está bien, pero vamos a analizar cada una de esas cosas. Primero veamos, ¿qué tipo de créditos o qué tipo de créditos o de bonos, porque en estricto rigor cuando nosotros nos dicen de escribir un préstamo, ¿qué es lo que uno hace con un préstamo? Renta fija, ¿qué es lo que vimos en renta fija? Los bonos. ¿Qué tipo de bonos vimos nosotros? Vimos 3, y el cuarto era mezclar los 3 anteriores. ¿Cuáles fueron los 3 que vimos? Dígame, Mari. ¿Sí? ¿No? ¿Quién? O dígame. No, ya le pero, No, ya. Cero cupón, bullet. Y el otro que es de las cuotas iguales. El de las cuotas iguales. ¿Qué características, oigan, ¿por qué características tenían esos 3? ¿Se acuerdan? ¿Lo puede así describir? ¿Cuál era el cero cupón, por ejemplo? lo puedo leer. Sí, no se preocupe. El cero cupón es la última cuota, se paga el capital adeudado y los intereses devengados. Ya, por lo tanto, eso, vamos por parte, ese. Recuerden, nosotros vimos 3 tipos de préstamos, o de bonos, 3. Cero cupón, bullet y el de cuotas iguales. Tenemos que ver cuál de esos 3, primero para entender qué miércoles nos están preguntando, vemos cuál de los siguientes términos es usado para describir un préstamo cuando cada pago es de igual monto. ¿Cuál es el único de esos 3 que se asimila a eso? El de cupones iguales. Eso es lo primero que hay que saber. Y además sabemos que cada cuota incluye tanto interés como principal. Principal se le llama a la amortización. Eso está textual en el libro. Para los que lo han leído. ¿Lo ha leído? Oiga, número 1. Ponga su micrófono. ¿Ha leído o no el texto? A veces. Pues nada, ¿ves? Falta y no lee. Oh, no. Ya. Ya. Entonces, luego, si yo les dijera, veamos las alternativas. Deuda al vencimiento, ¿a qué suena eso? Podría ser un cero cupón o incluso podría ser también un bullet, porque en estricto rigor el bullet no paga nada del capital o del principal durante su vida. Nada. Todo lo amortiza al final. 2. Deuda amortizable. De hecho, en estricto rigor de los 5 nombres que están ahí, el único que calza con el crédito que está ahí es el amortizable. ¿Por qué? ¿Qué características tiene el crédito que nosotros descubrimos que se refería al enunciado?
el crédito que nosotros vimos que se refiere a la pregunta es el de cuotas iguales. Dígame. El de cuotas iguales en todas sus cuotas incluyen intereses y la amortización. Por lo tanto, todos los periodos se amortiza algo. Por eso, el nombre más preciso es deuda amortizable. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Luego, C. Deuda modificada es un nombre que en realidad no tiene mucho sentido. Deuda reembolsable tampoco. Deuda sin intereses. Ese es el único también que podría ser específico, que sería al menos un crédito que no se cobre intereses, nada más. Algunas veces se confunde el sin intereses con el cero cupón, pero el cero cupón tiene intereses. Lo que pasa es que no se pagan, se van capitalizando y se aumenta el capital al final. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Dígame, Mari. Profe, ¿podría explicar un poco cuál sería el de deuda modificada y deuda Es reembolsable? que son nombres que no tienen nada que ver, eran Ah, es distractores. como pillería. Sí, distractores. Dígame. Ok. Que no, por el último, ¿existen bonos sin intereses? De una deuda sin intereses sería algo que no le cobre intereses. En la práctica sí, de hecho existen también tasas negativas, que en algún momento lo vamos a ver en el próximo año. Dígame. Que las cuotas iguales, el crédito de cuotas iguales, que es lo que estamos hablando, ¿qué característica tenía? ¿Qué incorporaba la cuota en el crédito de cuotas iguales? Interés y capital, ¿se acuerda? Al incluir capital significa que uno va amortizando siempre en cada cuota. Por lo tanto, esa descripción calza perfecto para la deuda que es amortizable o la que se va disminuyendo periodo a periodo. Dígame. Pero ponga su micrófono, pues. Sí. No se preocupe, todos estábamos así al principio. No, ahí con eso basta. Que lo de las tasas de interés negativas para aumentar la liquidez. No, es por otro objetivo, pero no se preocupe, para que no nos salgamos y podamos avanzar lo máximo acá. Ok. Ya, estaríamos claros. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Ninguna duda? Vamos a la pregunta 3. Ya. Una deuda amortizable. Primero que todo, ¿qué es lo que era una deuda amortizable? Un crédito de cuotas iguales. Ya pues. Un crédito de cuotas iguales. A eso nos estamos refiriendo con una deuda amortizable. Vamos a leer esos 5 puntos que están ahí y vamos a ir viendo cuál de los 5 es una característica de una deuda amortizable. ¿O no saben qué? Lo van a leer ustedes y van a decir, profesor, yo creo que es tal por tal razón. Y yo después igual se las voy a decir. Lean, dense un minuto. Antes yo daba décimas, participaban en grupo, pero ya no se pueden hacer cosas en grupo. Ya, léalo y me dice, dígame. Ah, y alguien está Sandor. Ya, Sandor, dígame. ¿Hay décimas? No, ya no. Eso era cuando hacíamos trabajo en clase. No. Pero por ahora léanlo con calma y quiero que lo lean, dense un minuto para leerlo. El capital. ¿Sí? Dígame, ponga su micrófono. ¿Cuál según usted es la alternativa correcta? Creo que la D, porque ¿Por qué? los intereses en relación van a ir bajando más y el pago va a ir aumentando. O sea, la parte de abajo de la edición iría O sea, entonces, ¿qué disminuyendo. alternativa es? La D, D, la cuarta. sí. Requiere que todos los pagos tengan la misma proporción principal a intereses. O sea, los intereses van cambiando, pero igual también va cambiando la proporción de pagos. Así Por lo va a ser- por lo tanto, la proporción cambia, poner la misma. No, pero se mantiene igual la misma. Cambia el de arriba con el de abajo, termina dando el mismo resultado. Pero no la misma proporción, pues. ¿Ve? Ya Como dígame. 4 dio un 2, 1 dio. La B, ¿La E? la B, ¿La B de boca? ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a esa conclusión? porque como... Pero al límite tiras alguna décima para que se motiven. ¿Está Dígame. bien? Porque cada vez voy pagando, entonces ¿Ya? cada vez me va quedando menos. Silencio, por favor. Levante la mano por el silencio. Cada vez la deuda es menor, entonces sí o sí el interés va a ser menor. Ya, no se refiere a eso.
¿Pero esa? No. A ver, por acá, dígame. ¿Cuál pues? Es la, ¿Por qué? es la A porque el pago siempre es el mismo y los intereses van bajando. Entonces como la fracción siempre va siendo mayor. Ya. ¿Sí? Ya. Sí, quiero que lo complemente un poco más. Atrás, bien atrás, dígame. Es que, como Dígame, decía, dígame. es que la amortización y los intereses normalmente al principio son mayores y al final menores, entonces la amortización va creciendo. Entonces al ir Esa creciendo, división, va exacto, es lo creciendo. mismo que dijo usted, pero que se va completo, pero tranquilo. Sí. ¿Alguien más quiere complementar algo más? Dígame, Mari. Según yo, la clave está que es amortizable, entonces ¿Ya? por el tema de la amortización, como ya vimos, al final va a terminar haciéndose el saldo final cero, por lo tanto como que los saldos van a ir bajando. Ahí se alejó un poquito. Se los voy a explicar con plumón y pizarra. Así, muy corto. Lo que a nosotros primero, como algo que hemos visto varias veces, yo siempre les he comentado, es lo siguiente. Ojo, de que ustedes vean lo siguiente, pongan mucha atención. Lo primero es saber qué miércoles nos están preguntando. Nosotros en la 1 y en la 2 nos dicen la misma afirmación pero con resultados inversos. Lo que nos dicen en cada una es, 1, tener una relación principal pagado, es decir, cuánto amortizan esa cuota dividido cuánto es el interés de esa cuota, bastante alto ese resultado al final del periodo, al final del crédito. ¿Eso qué significa? Saldo insoluble inicial, interés, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que la cuota va a ser siempre la misma? Ya, pues, estimados, por favor. La cuota va a ser siempre la misma. El interés va a ser, por ejemplo, 100, después 80, después 40, hasta llegar ya, no sé, 2. Y acá al revés, acá sería 200, acá 220, acá 260, etcétera, etcétera, hasta llegar al total de la cuota, asumiendo que una cuota es, por ejemplo, 300. Lo que a nosotros nos están diciendo, la división entre el principal, o sea, dividido mientras más pasa el tiempo, el resultado de esa división va a ser cada vez más grande. ¿Eso es lo que pasa, sí o no? Sí. Eso nosotros lo tenemos que ver, estos datos que están ahí, es porque es un crédito amortizable, es decir, cuotas iguales, ¿ya? Dentro de un crédito de amortizable de cuotas iguales, así es como se desglosa el interés y el capital, o el principal, o la amortización. Entonces, la A nos dice, ya pues, la A nos dice de que el capital o el principal dividido el interés de las últimas cuotas cada vez es más grande. ¿Eso pasa sí o no? Sí. Por lo tanto, la A era la verdadera. La B nos dice todo lo contrario, que nos dice que el capital pagado, es decir, la amortización dividido los intereses, cada vez va siendo más bajo al final. Falso. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí también me han dicho la D. Nos dice, requiere que todos los pagos tengan la misma proporción de principal e intereses. ¿Eso qué me está diciendo? ¿Quién me podría explicar la D? ¿A qué se refiere? Porque si ya que elegimos la A, tenemos que descartar todas las demás por una razón técnica, una explicación, dígame. Es que en todos los periodos yo pago la misma cantidad de intereses y la misma cantidad de amortización. No se refiere tanto a eso, dígame. ¿Sería como un bono bullet, por ejemplo, en donde las cuotas van a ser igual al interés al principio? No, tampoco, dígame. Eso, de que la proporción, es decir, hay 100, 200, o sea, el porcentaje del total de la cuota, un porcentaje de interés, un porcentaje de amortización, que ese porcentaje se mantiene siempre en el tiempo. Para que la D sea verdadera y se mantenga siempre esa proporción, ¿qué debería ir cambiando periodo a periodo? La cuota, muy bien.
el monto de la cuota, y que no es lo que pasa acá. De nuevo les digo, tienen que ir interpretando cada una de las alternativas que están ahí, tienen mucha información. Dígame. ¿Quiere a la cuota o la amortización? No, la amortización de la cuota. Eso es capital, el principal pagado. Ya, la A la vimos, la B, la D, la C requiere que todos los intereses sean pagados en base anual, mientras que el principal es pagado al final del crédito, no tiene nada que ver. Solamente los activos intangibles se amortizan, no las deudas, ya también era un distracto. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? ¿Atrás? ¿Todo claro? ¿Sí o no, pues? ¿De qué, pues? Pero pregunte fuerte, bien, pues. No, pues. No. Porque la tasa es la forma de cálculo de los intereses. Nada más. No tiene que ver con esto. Ya, sigamos. Esta también es muy entretenida. Y también estoy seguro que se van a manejar entero. La razón precio-utilidad es definida como la división entre... Eso es algo que ustedes deberían saber. Ni siquiera debería estar en la pregunta. Pero bueno, les damos una pequeña ayuda. Es definida como la división entre el precio de mercado de la acción y su utilidad por acción. Ahí está la clave. Eso anótenlo, porque tienen que ir rayando y decir, a ver, es utilidad de mercado, o sea, el precio de mercado dividido su utilidad por acción. En el mercado existen dos tipos de acciones, comillas. Las de valor, que en el fondo son las que distribuyen prácticamente todo y de acuerdo a eso se hace el cálculo. Y dos, las de crecimiento, es decir, las que tienen esas, esto es como cultura general para que lo sepan, también se lo he comentado en clase, que es, por ejemplo, las que no reparten nada o prácticamente nada, y al dejar todo el dinero dentro hace que uno tenga expectativas de que la acción valga más a futuro. ¿Cómo deberían ser sus razones precio y utilidad respectivamente? Léanlo con calma, analícenlo, rayen y cuando lo tengan analizado bien, me avisan. ¿Lo tiene? Anote, pues anote, raye, léalo. ¿Sí? Sandor, dígame. Pero si la respuesta está buena, unas décimas, ¿o no, profe? ¿Profe? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. No, terminando la clase voy a ver cómo participan. Ya, tiene que ser la D porque al final en las de valor toda la utilidad está siendo repartida, entonces no voy a tener un G relativamente chico, por lo tanto la relación precio-utilidad tiene que ser más baja en las de valor que en las de crecimiento porque ahí se está remitiendo mucho, por lo tanto el G es mucho más grande. Ya, está muy bien, no sé si alguien quiere complementar porque lo tengo que explicar un poquito más lento. ¿Alguien quiere complementar algo? Ya, Sandor, vaya ayudándome. ¿Qué de partida? Razón, precio, utilidad. ¿Qué es lo que es esa fórmula? Precio partido lo que se da de utilidad, o sea, como Precio dividido utilidad por acción. Correcto. Dentro de esas dos variables, entre el precio en cero y la utilidad por acción, el hecho de que sean acciones de crecimiento o acciones de valor, ¿qué significa? De valor, ¿Qué cambia? de valor reparten utilidades y de crecimiento reinvierten las utilidades. Ya, entonces, vamos por parte. Las de valor, ¿qué le pasa? Tienen un payout muy grande. Y por lo tanto, la utilidad por acción, ¿cuánto es? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿O el precio? mayor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pues? Por Mayor. lo tanto, las acciones de valor, o en otras palabras, en las acciones de valor, ¿qué afecta? ¿El precio o la utilidad por acción? Sí, ya no se preocupe, Sandor, dígame. Las de valor reparten hartos dividendos, entonces, el payout, sí, reparten harto. ¿Ya? Sí, Sandor, ¿quiere seguir o no? No quiero molestarlo toda la clase. Vale. ¿Está mirando la pizarra? Lo que yo estoy escribiendo. ¿Ya? Sí. Razón, precio, utilidad es precio de la acción dividido utilidad por acción. Listo. En las acciones de valor, el payout es muy alto. Tiene toda la razón. Eso hace que
¿cuál de los dos valores cambian? ¿El precio o la utilidad por acción? Según yo, el precio por la fórmula de Gordon y Shapiro, Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? que al final el G está siendo mucho más chico, porque estoy reinvirtiendo menos. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué pasaría con el precio? ¿Mayor, es menor, qué? Es más chico. Exactamente. El precio baja. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el RPU de las de valor es más bajo y de las de crecimiento, el G que es mucho más grande, es más alto. Ya. Sigamos avanzando porque así como vamos no va a llegar ni siquiera a las 5. Dígame. Entonces, es que las empresas chilenas no pueden ser ninguna de crecimiento por el tema que tienen que repartir 30% en dividendos. Sí, no, o sea, es que crecimiento se le llama cuando están ahí. Sí, por eso. Eso es como lo máximo de crecimiento que pueden existir. No, pero es una buena pregunta. Ya. No, Sí. sí, ya entendí. Sí, no se preocupe. Ya, sigamos avanzando. 5. Esta es más enredada que la anterior. Si la rentabilidad sobre el patrimonio contable, o sea, de nuevo les digo, no debería ni siquiera explicarles eso, sino que ROE, si el ROE es igual al costo de capital de los accionistas. ¿Qué es lo que era el costo de capital? El R. ¿Qué cosa? Sí, ¿qué cosa? Pero no lo tira así como... Dígame, ¿qué? Ya, dígame. No se ponga rebelde. Uy. Ya. Exacto, muy bien. Es cuánto va a exigir. ¿Y eso cuánto va a exigir? ¿En qué va relacionado? ¿En cuánto exijo? ¿Qué se refiere? Ya, exacto. Y si es que el accionista exige mucho, ¿eso qué significa? Ya, y que el accionista cree que él tiene más riesgo. Por lo tanto, el riesgo que el accionista ve en cómo se generan los flujos va asociado al costo de capital. Sandor, dígame. También está relacionado al costo de oportunidad, profe. Ya, también, exactamente. Pero en este caso no lo vamos a ver por ese punto, sino que a nivel de riesgo y el costo de capital de los accionistas. Listo. Sí, de que en estricto rigor el costo de capital es cuánto los accionistas creen o exigen a ese proyecto porque ven el riesgo que a ellos les retribuya. Entonces, si la rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, el ROE es igual al costo de capital de los accionistas, ¿ya? Y si es que se cumplen todos los modelos que hemos visto hasta ahora, recuerden, para que no se asusten, no se urjan, siempre que uno dice todo lo de Gordon y Shapiro, lo único que nos están diciendo es que las fórmulas que hemos visto se van a cumplir. A eso se refiere, para que no se urjan con eso. Entonces, si el ROE es igual al costo de capital, o sea, lo que exigen los accionistas, en otras palabras, ¿qué fórmula teníamos para hacer eso? ¿Cuál de las que están ahí eran fórmulas para eso? Léanlo con calma porque es complejo. O sea, hay dos que pueden al tiro descartar. Ya ahí les di una ayuda. ¿Y por qué? Está bien. Pero quiero que me explique por qué. ¿Ya quién se la juega? Uy, ves, si yo sé que... ¿Qué cosa? Pero puso su... ¿Qué cosa? ¿Tiene que ver el precio justo? ¿Era eso? Tiene que ver mucho con eso. Pero no es solo eso. Sí, Sandor, dígame. Sandor se quiere ganar unos puntitos. Yo estoy esperando, ¿no? Profe, tendría que en la fórmula de G reemplazar el ROE por R y empezar a despejar, ¿o no? Ya, ¿y cuál sería, pues? Pero está muy bien. Por ejemplo, podemos ocupar cualquiera puede ser la de R, que por ejemplo R es igual al dividendo. Ya, pero no me emboline. ¿Qué alternativa usted cree que es la correcta? Espera. Eso es lo que quiero que hagan ahora, pues. Involúcrense con el ejercicio, saquen los datos, traten de resolver y díganme, profesor, llegué a tanto por tal razón, si yo se los voy a explicar igual. Dígame. ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a eso?
Ya, pero de hecho se acercó mucho, pero falta un poquito más. Justamente lo que decía su compañera, lo primero tiene mucha razón. No hay G, ¿por qué? ¿Y cómo sabe eso? Está muy bien, pero ¿por qué? ¿Cómo lo sabe? Exactamente, por lo tanto, la gente va a exigir, exactamente, van a sacar todo, eso es lo primero. Por lo tanto, si van a retirar todo, ¿qué significa? Que no tenemos G. Entonces, al tiro así, entre nos, podemos descartar la C y la D. Pero tienen que entender el por qué. Por eso les digo que eso es lo más importante, de que si los accionistas exigen toda la rentabilidad del proyecto, ¿qué significa? ¿Cuánto va a quedar para reinvertir? 0. ¿Y cómo se creaba el G para crecer? Solo con la reinversión. ¿Me siguen esa idea? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué cosa? Ah, sí, de que en estricto rigor, ya entrando un poquito más al área chica, nosotros sabíamos lo siguiente. Si el ROE, es decir, utilidad dividido patrimonio, eso es lo que renta el proyecto, es igual a lo que exigen los accionistas, y asumiendo que nosotros vamos a cumplir con lo que dicen los accionistas, ¿qué estamos asumiendo? Que ellos están retirando todo. ¿Me siguen con eso, no? ¿Me siguen? ¿Me sigue, Amparo? ¿En qué parte se perdió? Pero dígame, si con toda confianza, si esta es una pregunta compleja. Ponga su micrófono, pues. Ya, no se preocupe, dígame. Exacto, pues. ¿Y qué pasaba cuando el payout es 100? Ya, pues, ¿y eso qué significa? ¿Cuánto es G? Exacto. Eso es lo primero que hay que saber. Si los accionistas exigen toda la rentabilidad que renta el proyecto, que eso es lo que nos dice la primera frase, primero sabemos que no se va a mantener nada dentro, y nosotros ya sabíamos que como no se mantenía nada dentro, no podía crecer. ¿Me sigue con eso? ¿Estamos claros? Sólido. Ya. Teniendo eso clarito, nosotros al tiro descartamos la C y la D, al tiro. Dígame. Es que es porque es utilidad por acción y no dividendo esperado. Porque al final, como el 100% de la utilidad se va a los dividendos, necesito la utilidad y no el dividendo. Exacto. Uy, Una décima. Ya, deme una décima. Repítalo. Es que está muy bien. A ver, se me olvidó. Repítalo, pues. Que La idea es utilidad por acción esperada y no dividendo esperado, porque como todo el dividendo al final es toda la utilidad, no tengo el dividendo, necesito la utilidad para sacar los dividendos. Exactamente. Décima. Exactamente. Ya, ahora se los voy a explicar yo. Esta pregunta tiene dos grandes partes. La primera, ya, pero tampoco se va a empezar a faltar de nuevo. Ya va a empezar a faltar de nuevo. Ya. Primera parte, ustedes tienen que entender qué significa que el costo de capital sea exactamente igual al retorno a la rentabilidad sobre el patrimonio contable. Eso es lo primero. ¿Qué significa eso? Que los accionistas exigen que se retire todo. ¿Estamos claros? Si los accionistas exigen que se retire todo, y de acuerdo a nuestra fórmula del G era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan o no? Dígame, Mari. El 1 menos payout por el ROE. Ya, y 1 menos payout, ¿cuánto sería si es que se retira todo? 0. Por lo tanto, nosotros podemos separar de la fórmula y decir, miren, si es que los dueños retiran todo, el G es 0. ¿Estamos claros? Si el G es 0, ¿qué significa? El precio de la acción va a ser igual a utilidad por acción esperada del próximo año, tal como dijo número 1. Bien, ahí se volvió a ser número 1. No, si la semana pasada usted estaba en Capilla, número 12 tomó puesto número 1. En cambio, si es que nosotros sabemos cuánto sería el dividendo esperado, no lo tenemos y es un dato irrelevante. ¿Por qué? Porque no van a existir dividendos. Va a ser la utilidad por acción la forma que se va a calcular el precio de cada acción. Y por eso es A y no B. ¿Quedaron claros? No hay dividendos y todo se retira. O sea, más que todo se retira, todo se le entrega a los accionistas. Está bueno. O sea, daría dividendos, sí. Exactamente, tienen prioridad, muy bien. Ya, sigamos. Oh, estuvo bueno. Quedé contento con el resultado. Ya, sigamos avanzando. Sandor, dígame. Profe, una duda, pero
ahí sí o sí sacar la plata es que según yo estarían indiferentes porque la rentabilidad es como igual al costo de oportunidad. Entonces, ¿Qué cosa? que por ejemplo, ahí estamos entendiendo que que las utilidades retiran todas las utilidades, O sea, pero más que retirar, no, a ver, lo voy a hacer de otra medida. No es que se retiran todas las utilidades, es que castigo tanto la utilidad del ejercicio, no tengo ya, nada para repartir. ¿Y entendí. por qué lo castigo tanto? Porque los accionistas exigen esa misma Ya, rentabilidad. perfecto, sí. Gracias, profe. Ya, sigamos. Dígame. Ponga su micrófono, güey. Ahí sí. Igual sigue siendo la A. Es que no va por ahí el concepto, la verdad. El hecho de que entiendan los puntos. Dígame. Ponga su micrófono. ¿De nivel intermedio? ¿O No, yo creo que igual ya llega avanzado. Está Ah, así ya. como empezando a ser avanzado. Dígame. No entiendo muy bien por qué cuando el ROE es igual a R se asume que se retira todo. O sea, no es que se asume que se retire todo. Se asume de que... ¿Se acuerda cuando nosotros tenemos un proyecto? ¿Ya? El ROE, ¿qué sería? El equivalente a la TIR. Lo que máximo que se le puede exigir al proyecto. ¿Ya? Y asumamos que lo que exigen los socios es la tasa de descuento. Por lo tanto, el proyecto en sí generaría nada. ¿Por qué? Porque yo lo castigo al máximo que lo que puede rendir y eso es lo que, entre comillas, se le exige a los accionistas. Por eso no es dividendos, y sino que utilidad por acción. ¿Estamos? Ahí sí. Ya. Ya, sigamos. Al 6. ¿Sí? Ahí. Ya. Yo me di cuenta en la hora anterior, de hecho me lo dijeron los alumnos porque yo lo había hecho aparte sin ver la solución, de que está mal marcada la solución correcta. ¿Ya? Pero de nuevo les digo, lo más importante es entender la lógica. Leamos el enunciado. Este es muy bueno porque... Ya. Porque es materia que recién vimos. Primero, un proyecto de inversión. ¿Qué significaba un proyecto de inversión? ¿Qué significaba, pues? Un proyecto de inversión. ¿Qué cosa? Con esa respuesta, ya voy a ver su nota roja. Ah, que usted faltó. Ya, dígame. ¿Qué era un proyecto de inversión? Yo invierto plata, entonces tengo primer flujo negativo. Exactamente. Un proyecto de inversión es una de las dos formas que vamos a clasificar por nomenclatura de acuerdo a los flujos futuros que tiene la empresa. De inversión es cuando el primer flujo en momento cero es negativo y todos los que vienen después son positivos. Ojo, eso es un proyecto de inversión. ¿Cómo era un proyecto de financiamiento? Aquí se ven con al revés, pues no me digan así como... Exactamente, que el primer flujo es positivo. ¿Y eso a qué se parece? Oiga, pues, ¿a qué se parece? Es muy bien, que el ejemplo que les di, a un préstamo o un crédito. ¿Y qué pasa con los créditos? puede ser que sea positivo o negativo? Que, o sea, uno cuando quiere... Hoy me han llamado 20 veces. ¿Qué es lo que pasa con el crédito? ¿Usted quiere que el costo del crédito sea lo más alto o lo más bajo? Lo más bajo. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque los proyectos de inversión y de financiamiento, las reglas de los criterios de evaluación de proyectos algunas veces cambian. Eso tienen que saber. Porque de repente yo les voy a decir, la TIR de este proyecto que tiene estos flujos es positiva, es muy mayor. ¿Cuál elijo? No elijo necesariamente la mayor si es que es de financiamiento. Elijo la menor. ¿Por qué? Porque es el costo de financiarlo. ¿Me van siguiendo? Eso es sumamente importante. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo otro que pasaba? Cuando hay flujos que tienen distintos signos. De partida, ¿cómo se llamaban esos dos tipos de proyectos? Bien comportados. ¿Por qué? ¿Cuál era la característica de los proyectos bien comportados? Oiga, ¿cuál era? Oiga, pues. Concéntrese, pues. No, pero si no la lía, pues si de ahí... Ya, dígame, ¿cuál era la característica? Muy bien, la felicito. Solamente hay un cambio de signo. ¿Por qué? Tomen nota, esto es sumamente importante. Cuando hay solo un cambio de signo, se le llama un proyecto bien comportado. ¿Qué significa? Que los criterios de evaluación de proyectos los podemos utilizar de cierta manera. ¿Qué pasa con los proyectos, comillas, que no son bien comportados? Exactamente, primero hay más cambios de signo, ¿y eso qué implica? Dígame, Mari.
¿Tener que usar la TIR modificada? La TIR modificada, o incluso no vamos a tener una TIR posible. Entonces, ¿qué significa? Para que tengan mucho ojo, de que cuando tenemos proyectos que no son bien comportados, hay que tener cuidado en las conclusiones. Eso, pero ponga su micrófono. ¿Las tasas? Sí, no distintas, o sea, distintas sí, distintas TIR Soluciones. posibles. Sí. Ya, sigamos avanzando. Teniendo eso claro, nosotros vemos un proyecto de inversión, que ya vimos que el proyecto de inversión es negativo al inicio y después todo positivo. Eso es clave, porque si el enunciado partiera diciendo un proyecto de financiamiento, prácticamente todas las respuestas serían al revés. Por eso es tan delicado, güey. Pero no en todo, porque el BPN da lo mismo, solo en la TIR. Y usted tiene que hacer el mismo juego con el índice de rentabilidad. Pero no es al revés siempre, eso es lo que voy. En algunos criterios. Por eso le estoy diciendo. En algunos criterios no. Dígame, ¿quién preguntó? En nada, es lo mismo. Ahora les voy a explicar. Entonces tenemos un proyecto de inversión, punto 1, en que tiene un payback, periodo de recuperación descontado, que es igual al plazo de corte establecido por la alta gerencia de la compañía. ¿Quién me puede explicar qué se está diciendo ahí? Esa clase la tuvimos el martes, entonces la tienen que tener muy fresquita, la tienen que haber estudiado, tienen que haber llegado a la clase de hoy con eso clarísimo. ¿Quién lo quiera? ¿Quién me puede explicar esa frase? Dígame, ¿me va a explicar la frase? Cero, Pero no estoy en el plazo preguntándole eso, pues. En el plazo que me dice la gerencia. No, pues, no necesariamente. No Porque se hace necesariamente. positivo. No tiene que ver con eso. Porque esto es otra cosa, es el payback, no que el VPN se haga cero. A lo mejor el VPN sigue siendo muy positivo y la gerencia por gusto personal quiere cortarlo antes. Solamente ocupa proyectos de 7 años, listo, no tiene nada que ver con rentabilidad el periodo de recuperación. ¿Qué? No, pues me dijo que el VPN se hace cero. No, pues no se hace cero en ese periodo. Puede que se haga cero con otro plazo. Me están diciendo que hasta ahí se recupera la inversión solamente. Eso no es lo mismo. ¿Sí? Sandor, dígame. No, iba a decir lo mismo de la inversión propia. ¿Qué cosa? Iba a decir de que era el momento en que se recuperaba la inversión, pero como era descontado, usando una tasa de descuento. Exactamente, ya, está muy bien, Sandor. Dígame. Pero ponga el micrófono, pues. Entonces se cuenta el valor del dinero en el tiempo. Exacto, muy bien. Eso es lo que yo quería que me dijeran. Primero, de que al calcular el payback descontado de este proyecto, que es un proyecto de inversión, nos da cierto plazo. ¿No es cierto? Es decir, se recupera la inversión, no sé, en el año 5, por decir una cuestión. ¿Y qué nos dice después? Que es exactamente igual al plazo de corte establecido por la alta gerencia. ¿Qué es lo que era el plazo de corte? Dígame. ¿Qué cosa? No era eso, güey. Dígame. Pero, es como el plazo máximo que el directorio le da para hacer este proyecto. Puede que el proyecto tenga 20 años, pero a lo mejor la alta gerencia o el directorio dice, ¿saben qué? Yo no voy a estar en ningún proyecto que recupere la inversión más allá de 5 años porque para mí es un riesgo personal que no estoy dispuesto a asumir. Nosotros teníamos un payback simple y un payback descontado. Exacto, muy bien. Que para lograr igualar a la inversión voy trayendo los flujos pero a valor presente. En cambio el simple es traer los flujos así nomás, es sumarlos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Sigamos avanzando. Si nosotros sabemos que es un proyecto de inversión que tiene un payback descontado que es igual al plazo de corte establecido por la alta gerencia, dado esto, ¿cuál de los siguientes planteamientos debería ser correcto? ¿O es evidentemente que debería ser correcto? A eso se refiere. 1, ¿quién la quiere responder? ¿Ya la leyeron? ¿Ya la tienen? Léanla. La 1, solo la 1. Sí, pues. ¿Quién se la juega con la 1? Pues vamos a ir de a 1. Dígame. Es que como es igual al plazo de corte, está bien, porque al final está justito en el corte, así que tiene que ser aceptable bajo su regla. Ya, bien. Sandor.
¿Algo más? Oiga, pues, No, que según yo la 1 está bien y creo que sería la B. pero no se adelante, pues, Sandor, pues estamos 1-1. Uno, el proyecto todavía es aceptable bajo la regla Menos de decisión del décimas. payback. Pero acá les voy a decir una cuestión que es una pillería, o sea, una dificultad extra, que era una dificultad extra que tiramos en una prueba, que les dijimos esto mismo, pero les dijimos, tiene un payback simple que es igual a establecido. Igual al establecido por la alta gerencia, pues, igual al plazo de corte. Tenía un payback simple. Y nos dice, el proyecto todavía es aceptable bajo la regla de decisión del payback descontado. ¿Sí o no? No necesariamente. Por lo tanto, esa no sería verdadera. Por lo tanto, para que tengan mucho ojo a las características que hay entre el payback simple y el payback descontado. Esa es la 1. 2. Dígame. No, esa está bien. Yo solamente he dado un ejemplo de una dificultad extra que una vez pusimos. Ya, esa está correcta. De hecho, es como súper obvia o muy evidente que es correcta, porque si es igual a lo que se exige, se puede seguir aceptando. Ya. 2. El proyecto debería tener un índice de rentabilidad que es igual o mayor a 1. Ahí, más allá de si me dicen que es bueno o mala, lo que me interesa es la explicación. ¿Está levantando la mano o no? Que la tiene así como... Ya, dígame. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Por qué no? Oye, es que no está con micrófono, si no se sienta con micrófono. Ya, no se preocupe, pero está mal, no es, dígame. Sí, estamos hablando a la 2. No, oiga, no rompa, pero no rompa las cosas, pues. Pero sí, oiga, es delicado, en serio, apriete el... no, pero... Ya, déjelo ahí, después el operador lo ve. Déjelo ahí, por favor, no le siga haciendo nada. Dígame. Si no se preocupe, dígame. ¿Ya? ¿Ya? Shh, oiga, ya, buen paro. Exactamente, va por ahí. Y no tiene micrófono. Ya, lo que dice su compañera es que debería ser positivo, ya que como tenemos la información de que es un payback descontado y se descontó a la tasa de descuento del proyecto, esa es la explicación, nosotros podemos decir, si el puro hecho de que exista un plazo en el cual yo alcanzo a recuperar la inversión a la tasa de descuento del proyecto, significa que al menos voy a tener un índice de rentabilidad mayor o igual a 0. Dígame. Pero no, sí, pues, ¿por qué? Porque el índice de rentabilidad es, ya, pero me entendió, lo importante es que se lo entendió, ¿ya? Por eso, dígame, la 2 es correcta también. La 2 es correcta, por eso yo les decía, si lo estaban viendo la pauta, les dije que esta estaba mala porque está marcada como si fuera solo la 1, pero es la 1 y la 2, por lo que les digo, por eso es importante la explicación, más allá de otras cosas, dígame, usted tampoco tiene micrófono. Sí, pues, exacto. Ahí lo tendríamos, pero no es el caso, porque acá me dice el enunciado de que el payback descontado, es decir, castigándolo con la misma tasa, ya alcanzo a encontrar uno en donde recupero todo. Entonces, por eso el índice de rentabilidad al menos es igual o mayor a 1. Dígame. ¿Por qué el VPN, por qué la 3 no es? No entiendo eso. Porque le dices igual a 0. Y puede ser igual o mayor. Pero ve que se está adelantando a una pregunta y al peo, así como así. Ya, la 2 nos dimos cuenta que era correcta. La 3, el proyecto debería tener un valor presente neto igual a 0, no necesariamente. No necesariamente. El hecho de que a nosotros nos digan que el payback es igual al periodo de corte, no necesariamente. ¿Ya?
4. El proyecto tiene una TIR igual al costo de capital, más desacuerdo, no tiene por qué ser necesariamente así. Lo único que estamos hablando del payback del índice de rentabilidad, pero no con la TIR. Por lo tanto es 1 y 2. Dígame, ¿quién? Dígame. ¿Cuándo la TIR va a ser igual al costo de capital? Cuando el PPN sea 0. Ya, por lo tanto es 1 y 2. En los pocos minutos que nos quedan, tratemos de responder las 7 porque igual me interesa harto a nivel conceptual que entiendan esta. Ya, ¿cuál de las siguientes? Y yo los voy a orientar un poquito, por favor, tomen mucha atención. ¿Cuál de las siguientes propuestas sería la menos dañina de acuerdo a los parámetros actuales? El sistema de pensiones en Chile está cambiando mucho, pero al menos hasta los parámetros actuales, ¿cuál sería la menos dañina para la tasa de reemplazo? Es decir, y los voy a ayudar un poquito, ¿cuál es la que menos afecta en el monto de las pensiones de las personas? De los 5 puntos que están ahí, léanlo con calma, no lleguen y tiren alguna cosa, léanlo con calma y yo voy a ir diciendo toda la respuesta. Pero le estoy diciendo que todavía no lo... Voy a decir que la E no es, porque... ¿Qué cosa? Pero no me diga eso, analice todo, pues. Pero le estoy diciendo que... Ay. En el monto de las pensiones. Es que eso es lo que está diciendo cuando nos dice dañina para la tasa de reemplazo. Dígame. Yo diría que es la A. ¿Por qué? Porque la otra afecta mucho la tasa de interés. Una variación en la tasa de interés puede generar, como de 1% usted nos explicaba que podría generar un cambio muy grande. Ya, muy bien. Ahora yo se los voy a explicar porque son los parámetros generales. Generales. ¿Quién está levantando? Sandor, ¿quiere decir algo? O sea, igual está medio ambiguo, profe. Yo, para la prueba yo no la pondría. No, sí, o sea, la tuvimos que sacar por lo mismo, porque no es algo tan exacto o tan evidente como era hace un par de años cuando la creamos. Dígame. ¿Por qué la D no puede ser? Porque al final igual la opción de una persona o se asume que todos van a tomar ese mínimo de cotización obligatoria. Sí, pues se asume que todos toman el mínimo. Ah, ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que nos va a pasar? Y quiero que entiendan la lógica. No se va a preguntar algo así en la prueba, tal como dice Sandor, pero quiero que entiendan o que exista el aprendizaje de entender a qué queríamos llegar con cada alternativa. Primero, la comisión... Shh, silencio, silencio. Oiga, está guardando sus cosas. Ya, no importa si la siguiente hora va a estar, me imagino. Ya. Aumentar la comisión de administración cobrada por las AFP. ¿Qué es lo que pasa? La lógica que hay acá, el cobro que existe por mantención de la AFP es absoluta y totalmente irrelevante en el total final. Ese nosotros una vez hace un tiempo hicimos el cálculo, es absolutamente irrelevante. Obviamente alguien una vez, esto yo lo hice en un TEC, en un trabajo, estos grupales, entregaban un pequeño informe, como acá los alumnos son tan competitivos, casi que se tiraban piedras para terminar primero. Entonces, y ahí un alumno dijo, es que profe, ¿qué pasa si la comisión ahora es 50% de lo aportado? Obviamente que en ese caso va a afectar más, pero actualmente es entre un 0,1 y 0, es ínfimo del total de las ganancias. Por lo tanto, de acuerdo a los parámetros generales, es extremadamente bajo lo que afecta en las pensiones. Dígame. Administración cobrada por la AFP. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere la respuesta? ¿Cuál? La correcta. ¿Aumentar la comisión? No, porque las AFP cobran una comisión por administrar la plata. Esa comisión es absolutamente irrelevante para el total de la AFP. Para el total de lo que uno logra juntar, es irrelevante. Por lo tanto, incluso, miren lo que les voy a decir, este caso es muy bueno. No sé si ustedes han visto algunas propagandas, yo no puedo decir nunca nombres ni nada, pero algunas propagandas de una AFP donde dicen, estimado, sube tu sueldo líquido porque es la comisión más baja. No sé si lo han visto. No sé si lo han visto. ¿Por qué? Porque las comisiones se pueden bajar mucho y va a ser muy chiquitito. Pero ¿qué es lo que no les dice esa misma AFP? Silencio, pues silencio, que lo escucho hablar mucho. ¿Qué es lo que no les dice esa misma FP? No te pueden asegurar la mejor rentabilidad. ¿Por qué? Porque si tenéis malos ejecutivos, evidentemente los van a invertir en lugares penca de rentabilidad. Por lo tanto, cuando a uno le dicen, sube tu sueldo, de hecho, pucha, no puedo darle el nombre a ninguna institución, pero la propaganda era literalmente esa, sube tu sueldo bajando, con nosotros tienes menos cobro de administración. Sí, eso puede hacer, pero no te puede prometer ni esa,
De hecho, había una que era la que tenía efectivamente la mejor rentabilidad histórica, decía, acá tienes la mejor rentabilidad histórica, y eso mueve mucho más la aguja que la comisión que te cobran. Ya, uno entonces, la comisión de la administración cobrada por la AFP es extremadamente ínfima. El subsidio entregado por el Estado para el ahorro previsional voluntario lo vimos en el ejemplo que ya resolví de este material de estudio, que es aproximadamente un 15% por cada peso que se ahorra extra. Esa cuestión mueve muchísimo la aguja. O sea, es alguien que pueda, si ustedes salen a trabajar relativamente pronto, independiente del sistema de pensiones que tengamos, si pueden ahorrar extra y que por cada peso que ustedes guarden el fisco les subvenciona un 15%, va a ser algo extraordinariamente bueno para ustedes. 3. Disminuir la edad legal de jubilación. Nosotros ya vimos un ejemplo en donde se les preguntaba cuánto rentaba si guardaba el dinero 30 años o 35 años. No sé si se acuerdan. Sí. Y la diferencia era, pero era, si no me equivoco, casi el doble. Disminuir la tasa de cotización obligatoria tiene exactamente el mismo efecto. Actualmente en Chile uno cotiza por ley el 10%. Si quiere cotizar más, ya no lo puede hacer a través del empleador, tiene que ser a través de un ahorro previsional voluntario, es decir, una APB. Pasa lo mismo, en realidad la C y la D son muy parecidas. Y permitir que los multifondos tomen menos riesgo en sus inversiones. En realidad la única razón de por qué los fondos actuales de repente, no sé si han visto que se alarman y dicen, no, en los últimos 18 meses han perdido un 15% de rentabilidad, sí, pero los últimos 20 años han crecido un 200%. Ustedes van a ver, de hecho el próximo año en Finanzas 2 van a ver que las variaciones muy grandes siempre, empíricamente hablando a largo plazo, es una rentabilidad muy grande. Por lo tanto, la única razón por qué los fondos pueden llegar a tener en 20, 30 años tan buena rentabilidad, imagínense que por cada peso que uno pone, la rentabilidad es 2 veces extra ese peso total. O sea, si uno tiene ahorrado al final 100 millones, uno puso 30 y los otros 70 son solo intereses. Para que eso exista, tiene que ver única y exclusivamente en el riesgo que se puede tomar. Si uno estuviese con muy poquito riesgo, es muy probable que la rentabilidad sea muy baja. Por lo tanto, el objetivo que nosotros queríamos acá era que ustedes se den cuenta que al menos la comisión que cobran es casi despreciable. ¿Ya? Eso era el tema. Lo dejamos hasta acá. El jueves espero seguir con este material, ojalá lo puedan leer con tiempo, me puedan discutir, avanzar y la próxima semana también.